Situado en la orilla izquierda del río Aragón, Santa Cruz de Laseroz está declarado Conjunto Histórico-Artístico del Camino de Santiago. Su nombre de Laseroz hace mención a las religiosas sorores o serol que establecieron aquí su monasterio benedictino hasta finales del siglo XVI, momento en que se trasladó a Jaca. Lo único que queda del mismo es la magnífica iglesia de Santa María, joya del románico aragonés y contemporánea de la Catedral de Jaca. En pleno corazón del Alto Aragón, la pequeña localidad de Santa Cruz de Laseroz se ubica a escasos 15 kilómetros de la ciudad de Jaca, constituyéndose, como si de su antesala se tratase, en paso obligado para llegar al histórico monasterio de San Juan de la Peña. El monasterio, que fue fundado por Ramiro I de Aragón hacia el 1060, alcanzó su mayor esplendor durante la estancia de doña Sancha, hija del monarca y viuda del conde Ermengol III de Urgel, que ingresó como abadesa en 1070. Allí fue enterrada tras su muerte en 1095 en un espléndido sarcófago que actualmente se encuentra en el Real Monasterio de las Benedictinas de Jaca. Lo primero que llama la atención al encuentro con la iglesia de Santa María de Santa Cruz de Laseroz es, pese a ser un templo de un tamaño medio, la tendencia a la verticalidad que le confiere al conjunto su soberbia torre campanario y la misteriosa estancia levantada sobre el falso crucero. Presenta la iglesia una planta de cruz latina engendrada a partir de una sola nave rectangular de dos tramos desiguales, un falso crucero propiciado por dos capillas laterales abiertas a cada uno de los dos costados de la nave y un ábside cabecero semicircular precedido por un breve tramo recto presbiterial. A ambos lados del presbiterio se abren dos capillas cubiertas con bóveda de crucería, de las que surgen dos pequeños ábsides que confieren a la planta del edificio una apariencia de cruz latina. En la capilla del lado norte se halla el antiguo retablo mayor del templo, obra de estilo gótico del año 1490. En la hornacina central se conserva una imagen de la Virgen con el Niño en alabastro policromado, también de finales del siglo XV. Las tablas pintadas representan episodios de la vida de la Virgen, rematado por el típico Calvario. Las pulseras se decoran con símbolos de la Pasión de Cristo. En la capilla del lado sur se guardan dos retablos, uno de ellos presidido por un lienzo de San Jerónimo fechado en 1618. El otro, dedicado a los santos Boto y Félix, es del siglo XVIII.
La torre, de porte monumental y considerablemente desproporcionada respecto al conjunto del templo, se dispone sobre la capilla lateral sur que da lugar al brazo meridional del crucero. Interesante es la portada principal, habilitada a los pies de la iglesia, en un cuerpo en resalte o arimez, bajo un tejaroz sostenido por canecillos figurados. Se compone, bajo una moldura ajedrezada a modo de guardapolvo, de 4 arquivoltas de medio punto abocinadas que apean alternativamente sobre pilares y columnas, quedando rematadas estas últimas en capiteles vegetales y figurativos. El elemento más interesante de la portada occidental es, sin lugar a dudas, su tímpano, en el cual 2 leones de feroz aspecto, uno de ellos sobre un motivo floral, flanquean un crismón trinitario en el que resulta curioso cómo, a excepción del símbolo Rho, que aparece en su prototípico lugar, el resto de caracteres, como el alfa y el omega, se sitúan desplazados respecto a la posición en la que suelen aparecer. Capítulo aparte merece la colección de canecillos del alero, que si bien algunos de ellos no son figurados, otros muchos nos ofrecen un repertorio humano y sobre todo animalístico muy interesante. A la entrada del pueblo encontramos también la iglesia de San Caprasio del siglo XI, antigua parroquial y uno de los escasos ejemplos de románico lombardo de la Jacetania y de los más interesantes que podemos encontrar en el Pirineo.